Amigos de Libertad Digital Televisión, buenas noches, y hoy buenas noches es por decir algo. Vamos a dedicar todo nuestro programa al 11M y a la vergüenza institucional que los españoles hemos tenido al recordarse, bueno, los que lo han querido recordar, el 5º aniversario de la masacre. Una masacre sobre la que no se ha querido investigar, y lo que se ha investigado se ha ocultado, sobre lo que no se ha querido juzgar, y se han inventado los juicios sobre la marcha, sobre la que se ha perdonado cualquier tipo de responsabilidad y en lo que donde cualquier manipulación ha tenido ocasión de manifestarse. Casi ninguno de los que se han negado a cumplir con su obligación ha dejado de ascender. Han ascendido prácticamente todos, fiscales que no fueron fiscales, jueces que no fueron jueces, políticos que no fueron políticos, irresponsables, irresponsables. Vamos a tener hoy dos partes en esta hora, que es larga, 1 hora y pico, que va a ser la primera, las víctimas. Porque mientras haya una víctima del 11M a la que no se haya hecho justicia, ningún español decente puede considerarse ciudadano. Será súbdito de algún Estado corrompido, pero ciudadano no. La Constitución dice que los españoles somos iguales ante la ley. Pues bien, si a 200 personas que han perdido a sus seres queridos, si a casi 2000 familias con heridos y mutilados, con secuelas de por vida, no se les hace justicia, es que a nosotros no nos hacen justicia. Si a la gente más desprotegida, que son los muertos, asesinados para cambiar el gobierno, nadie se preocupa siquiera de recordarlos a los 5 años, después de no saber ni quién ha sido, ni quién lo organizó, ni nada, somos nosotros los que estamos siendo ofendidos. Somos nosotros los que somos como ellos, los que podríamos haber estado en los trenes. Cualquiera de los que nos está viendo ahora, cualquiera de los que nos ve en su ordenador, cualquier joven o cualquier persona mayor que nos puede ver en TDT o en ONU o en Imagenio, en fin, nos mataron con ellos. No quieren averiguar quién nos mató. Y esto es algo que no prescribe, porque el crimen no prescribe, no debe prescribir. Hay jueces que dicen que algunos delitos prescriben, desde luego el asesinato, la masacre, no. Y en todo caso lo que no prescribe es la voluntad de ser ciudadanos y no meros contribuyentes a la hora de pagar al fisco y votantes una vez cada 4 años o incluso cada 2 si están generosos los políticos. Estamos ante un fracaso terrible de todo el sistema. Y debo decir que en Libertad Digital, como en El Mundo y en la COPE, estamos los pocos que durante estos 5 años no nos hemos rendido a esta voluntad de olvidar, de pasar página, de adjudicar la masacre, como llamó el poco vergonzoso alcalde de Madrid, dejarlo para nuestro equipaje sentimental. Debe tener un equipaje sentimental abultado para que le quepan 200 muertos a los que no se hace justicia. En estos 5 años han perseguido, han machacado, han injuriado a todos los medios. 3. Bueno, también una radio, por cierto, City FM, debo decir, es una radio local de Madrid, que fuera de Madrid no se conocerá, pero la verdad es que trabajaron. Pero en los demás, a ver cómo tapamos la masacre. Esta es la realidad de estos 5 años. Pero en fin, entramos en ello porque los testimonios que van a ver y a oír hoy yo creo que merecen la pena. Y el análisis de lo que no sabemos es casi tan escalofriante como el análisis de lo que sabemos.
Hoy dedicaremos el programa al 5º aniversario del mayor atentado terrorista de nuestra historia. Frente al abandono de las instituciones, comprobaremos cómo los ciudadanos se niegan a olvidar lo inolvidable y les mostraremos el encuentro que en un día tan difícil para las víctimas compartimos con Gabriel Moris. También habrá tiempo para el análisis. Casimiro García Vadillo y Luis del Pino nos informarán del rumbo de sus investigaciones. José María de Pablo nos presentará su libro, La cuarta trama. Bueno, pocas veces el rey, el presidente del gobierno y el jefe de la oposición se han mostrado de una manera tan poco favorecedora ante los que les pagamos el sueldo. Pocas veces las instituciones han aparecido de manera más lamentable, más insensible, más inhumana, más desvergonzadamente egoísta que en este 5º aniversario. Nunca las víctimas del terrorismo han estado tan abandonadas como en este 5º aniversario. Recordemos el 4º. Había elecciones 4 o 6 días después. Bueno, el rey, la reina, por supuesto Mariano, por supuesto Viri, por supuesto Zapatero, cómo no, hasta Sonsoles hizo unos gorgoritos. Este año, como ya han votado, como ya tienen seguro 3 años más, como hay instituciones que parecen competir cada año en empeorar su comportamiento del anterior, pues nadie. Las víctimas han estado solas, pero solas. Y no precisamente porque la gente no recuerde la masacre del 11M. Este es el testimonio de las víctimas del día del miércoles en que se cumplieron justo los 5 años de la masacre. Y esto que está tan reciente, que ha sido un montón de víctimas, aquí no hay nadie, es que 4 personas estamos. Aunque no hayan venido los que tenían que venir aquí, es una pena. Estamos aquí para recordar a las 191 víctimas mortales, a los 1.858 heridos. Y lo primero que tengo que constatar es la incomprensión de que no se haya organizado un homenaje institucional conjunto y compartido por las más altas autoridades del Estado y de todos los partidos políticos que hubieran podido aparcar por un minuto sus diferencias políticas en la praxis diaria para hacer un homenaje sentido en un día tan importante como el 5º aniversario. Mi nombre es Ángeles Pedraza y hoy hace 5 años que asesinaron a mi hija, Miriam, en los atentados del 11M en Madrid, que es una pena y para mí una vergüenza que hoy otra vez los políticos, una vez más, hayan antepuesto sus intereses políticos a estar unidos en el apoyo a las víctimas. Realmente las víctimas no somos gratas. A mí me da mucha pena porque pienso que las víctimas, tanto las que estamos todavía vivas como los fallecidos, se merecen por lo menos un recuerdo. Bueno, yo les entiendo, ¿no? Nosotros nos hemos esforzado mucho, y yo particularmente en el País Vasco, por mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria quiere decir que hay que conmemorar. Nosotros lo hacemos todos los años y por eso me ha parecido también importante estar aquí y creo que esa es una reflexión que nosotros tenemos que mantener viva. Es necesario que haya, ya se sabe que las instituciones respaldan, pero es necesario que se note de una manera explícita y es muy importante porque además es muy pedagógico, ¿no? Para mí es algo absolutamente inexplicable, es algo que no me entra en la cabeza, francamente, que en solo 5 años pues hay quien ha pensado que se puede pasar página, porque quizá institucionalmente no interesaba en este momento. No, me parece terrible y además inexplicable. Y la verdad es que no se me ocurre un sitio, en fin, en el que tengamos más obligación que estar que acompañando a las víctimas del terrorismo. Lo ha dicho Ángeles Pedraza, es memoria, es dignidad y es justicia. Bien, esto es nada, solo son pinceladas. Debo decir que tanto en Libertad Digital como en las cartas y participaciones distintas en nuestro periódico, en el diario El Mundo, y desde luego las llamadas en la COPE son cientos, son miles. Casi todas las llamadas son irreproducibles. Y todavía se quedan cortas. Este señor que veían tan serio diciendo ya se sabe que las instituciones están es Alfonso Alonso, que fue el que ha sucedido a María San Gil, cosechando el éxito que todos conocemos del PP en el País Vasco, pero podía haber tenido muchos votos, han perdido 1 de cada 3, pero podían haberlos conservado defendiendo
Pues lo que tanto os pidieron, la memoria, la dignidad y la justicia. Señor Alfonso Alonso, lo que no explico es por qué Mariano Rajoy no estaba allí. Y claro, mientras no nos expliquen eso. En fin, vamos a hacer un repaso, luego tenemos una grabación, yo creo que es profundamente emotiva, ejemplar en el mejor sentido cervantino de la palabra. Pero presento a nuestros tres invitados para el programa de hoy. Bueno, José María de Pablo, muy buenas noches. Muy buenas noches. Acaba de sacar este libro, La cuarta trama, del que ya tienen noticia, y después hablaremos, sobre todo al tratar de lo que no está claro en el 11M, o está claro que está negro, turbio, oscurísimo, subsahariano. Luis del Pino, buenas noches. Muy buenas noches, don Federico. Pues más de 4 años con ese blog en Libertad Digital tratando de averiguar qué pasó el 11M. Más de 4 años y yo creo que con un resultado enormemente positivo, porque ha sido la demostración viva de que la sociedad española se negaba a olvidar lo que parece que a algunos les encantaría olvidar lo más rápidamente posible. Bueno, Casimiro García Vadillo. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, Casimiro no voy a decir que está a la diestra del padre, porque entonces me dirá a mí, no, ahora el padre eres tú, etcétera. Y a lo que me faltaba en la copa encima padre. Bueno, pero la verdad es un hombre clave en el diario El Mundo y además en los últimos años se ha distinguido por trabajar como ha trabajado casi todo el mundo en esta historia, cada uno a su buen saber y entender, sorprendiéndose y avanzando conforme iban saliendo las dificultades. Pero hay una cuestión general, decía Luis del Pino, que aunque parezca muy serio, es de un optimismo casi zapateriano, que la gente no olvida. Bueno, hay gente que no olvida y hay gente encantada de olvidar. Yo cuando veía las imágenes de las víctimas quejándose amargamente de su abandono, digo, bueno, ¿esto es un país o es un corral? ¿Somos ciudadanos o somos súbditos que paladean la telebasura? La verdad es que hay razones para pensar las dos cosas, pero en conjunto, ¿a ti qué impresión te produce este 5º aniversario? Bueno, este 5º aniversario tiene dos caras. Por un lado, efectivamente, el ciudadano normal de la calle sigue pensando que el 11M está vivo y que no se ha llegado a la verdad en este caso. En las encuestas que se hacen, la verdad es que últimamente los únicos que hacemos encuestas somos nosotros. Sí. Por un porcentaje elevadísimo, la gente opina que no se ha llegado a conocer la verdad. Las víctimas, pues ahí están, dando, digamos, todo lo mejor de sí, pidiendo esfuerzos, reclamando que la justicia siga investigando. Es tremenda esa carta. La carta de Ángeles Domínguez al juez Gómez Bermúdez, sí, ¿no? Y luego, pues lo que vimos en el Congreso de Víctimas, esa demanda generalizada, ¿no?, de todo el mundo pidiendo que se esclarezca. Y luego, la cara vergonzosa del 11M, pues esa desaparición de las instituciones del Estado en el 5º aniversario de la mayor masacre que se ha producido en España y en Europa. Entonces, yo creo que al final lo que esto demuestra es que las vergüenzas no se celebran, ¿no? Entonces, al gobierno y a la oposición el 11M le da vergüenza. Es un tema del que no quieren hablar, quieren huir de ese tema y por lo tanto no hacen ningún esfuerzo por conmemorarlo. Igual que en Estados Unidos el 11S es una fecha clave, donde todo el país está unido en el dolor, aquí el 11M es una fecha para arrancar rápidamente del calendario, para pasar al 12. ¿no? Y yo creo que esto hace 15, todavía, o al 15, que es cuando ya se habían contado los votos. Más doloroso este aniversario y hace todavía, si quieres, nos obliga más a los que hemos estado siguiendo esta información a no abandonar nuestro esfuerzo. O sea, por las víctimas nosotros no podemos moralmente abandonar este esfuerzo. Entre las víctimas, si hay una persona, casi un personaje diríamos, que se ha convertido a la vez en el develador de la estafa intelectual y en el crítico de la estafa
moral y judicial. Esa persona es Gabriel Moris. Perdió a su hija en la masacre, perdió su hijo, perdón, y no ha dejado de luchar para que se haga justicia. Da, por esas casualidades terribles de la vida, daba la situación curiosa de que Moris es químico de carrera y es experto en explosivos. Y después de enterrar a su hijo, se pusieron a trabajar a ver quién ha sido. Bueno, recientemente tuvo un problema de salud muy grave, pero ha querido estar con nosotros, ha querido transmitirnos precisamente esa voluntad de averiguar, de saber, de no rendirse. Menos mal que yo no lloro nunca, porque si no se me correría el maquillaje, pero verán que en la entrevista de Sandra León, Gabriel pues habla con un hilito de voz, está con su mujer, con Pilar. Hay muchas parejas a las que la muerte de un hijo las destruye, es normal. Otras son tan fuertes que al revés, las une más, también porque tienen un fin claro. Verán que, aparte del testimonio, que se oye muy débil, hemos subtitulado para que las cosas que no queden claras puedan ustedes seguirlas. Pero la verdad, creo que ha valido la pena el trabajo de Sandra y les agradezco profundamente a Gabriel Moris y a su mujer este gesto, que es también un gesto de esperanza para las víctimas. Dice, bueno, si esta gente, estando como está, sigue en la brecha, ¿cómo me voy a ir a casa? Vamos con ese testimonio. Fuerza, serenidad, paz. Son muchos los sentimientos que transmiten Pilar y Gabriel Moris. El 11 de marzo de 2004 perdieron a su hijo Juan Pablo. Tenía 32 años cuando lo mataron en la calle Tellez. Desde entonces no han cesado en su empeño por buscar la verdad. Una lucha sin descanso que hoy le toca librar a Gabriel con Guillain-Barré, una enfermedad con nombre y apellidos que hace ya 7 meses le arrebató la movilidad y la voz. Nos encontramos ya en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, donde se encuentra ingresado Gabriel Moris. A lo largo de estos años han sido muchas las cosas que hemos aprendido de este hombre, que, como suelen decir quienes le conocen, irradia luz. Por eso, porque le debemos mucho y porque sabemos que hoy es un día muy difícil tanto para él como para su mujer, hemos querido compartir con ellos este simbólico 11 de marzo. Bueno, pues estamos ya con Pilar y Gabriel Moris. Pilar, Gabriel, buenas tardes. Buenas tardes. Yo he de decir que lo primero que he dicho según te he visto, y me lo puedes confirmar que es así, es que te veo muy bien y sobre todo que te veo en la cara, que tienes ganas de seguir para adelante, que es lo importante. ¿Esos son mis ojos? Bueno, no te ves tan bien, pero hay mucha gente que se ha preocupado por ti, seguramente que están pensando, ¿cómo está Gabriel? ¿Cómo estás? Dínoslo, pero no seas pesimista, que yo sé que tú no eres pesimista. Claro que sí. Además, hablaba antes con Pilar, hablábamos que en los últimos meses pues bueno, ha habido muchos progresos. Sí. Eso es probablemente en buena parte por los médicos, pero también por ti, porque no te separas un minuto de él. Bueno, los minutos que no tenemos más remedio que separarnos, porque la estancia en el hospital no es continua. Hay un horario desde las 12 hasta las 2 y luego por la tarde de las 5 a las 9. Y esas son las horas que puedo estar con él, pero bueno, con eso de momento, ¿verdad?
parece que lo vamos consiguiendo. Y luego también hay, digo lo que ha dicho Gabriel, agradecer a tantas personas lo que han rezado por nosotros, el interés que han tenido, el cariño, de verdad no te puedes imaginar. Yo no creí, sabía que teníamos muchos amigos, es que me emociono y todo, pero no creí que era tanto y de esa calidad, porque hemos tenido experiencias y detalles como no te puedes imaginar. Y Hombre, me imagino, Gabriel, porque además esta tarde, según he llegado, tenías 3 visitas. Eso te ayuda mucho. Mucho. Me ayuda, sobre todo, bajar esta pequeña visita, siempre me habla del favorito, cada vez. Bueno, Pilar, Gabriel, hemos venido a veros en un día muy especial. Hoy es 11 de marzo. ¿Qué es lo primero que habéis pensado esta mañana? Mi primer pensamiento era dirigir la violencia, la seguridad, la vida. Por eso, mi juego, hoy, no solo hoy, que es 11 de marzo, sino muchos días. Pilar. Bueno, yo llevo despierta desde las 5 de la mañana y entonces pues ha sido un recordar no solamente las vivencias de ese día y de todos los días que luego han seguido, sino toda la vida de Juan Pablo, los momentos más felices, los menos felices, las ocurrencias que tenía, en fin, todo. Pero te digo lo que Gabriel, que no es hoy solo, es que es todos los días. Han pasado 5 años, yo no sé si eso es mucho o es poco para vosotros o para otra gente que nos pueda estar viendo, pero lo cierto es que sí parecen haber sido suficientes estos 5 años para que tanto la justicia como las instituciones se olviden de alguna manera un poco de algo que sin embargo la sociedad no quiere dejar atrás. Pilar, estos días hemos visto pues cómo los actos institucionales han quedado reducidos al mínimo. Hemos visto pues cómo la justicia en los últimos meses ha dado muestras una vez más de querer dejar atrás todo. ¿Qué es lo que sientes tú hoy, en un día como hoy, cuando ves toda esta dejadez, ¿no? Más que rabia es pena y a la vez una impotencia ante tanta injusticia que bueno, yo creo que soy una persona que tengo algo de fe y pienso que esa justicia solamente se me puede compensar el día de mañana en otro sitio donde realmente exista, porque aquí es que estamos viendo que entre unas cosas y otras ningún poder público, ni de un color ni de otro, están interesándose y están al contrario, lo que tú has dicho, están olvidándose, están ninguneando y a veces tenemos la sensación de que sobramos en la sociedad, de que somos como una especie de apestaos, como diciendo, este niño impertinente que dice, niño, tú cállate, no te metas, ¿no? Pues una cosa así. La sociedad se olvida, pero como decía Gabriel antes, no toda, solo una parte. Vosotros, por ejemplo, no os olvidáis. Y hay una cosa que ha ocurrido en los últimos días. Habéis presentado un escrito ante el juez Eloy Velasco para solicitar la reapertura del sumario del 11M. Nuestra abogada, que de ella es todo el mérito prácticamente, nosotros hemos dado esa quiesencia, pero todo el trabajo, Manuela Rubio ha sido la que lo ha hecho. Pues entonces ella nos consultó mira, aquí estoy viendo una cosa que me parece que no queda reflejado, ¿qué os parece? Yo, adelante. Y entonces pues han estado trabajando sobre eso y lo ha presentado y nos lo ha dicho, ¿qué os parece? Esto es así, esto es así, y dicho, todo lo que tú hagas está bien hecho y efectivamente estaba muy bien hecho porque era un detalle muy importante que además está en el sumario,
la fotografía del cráter, que había pasado desapercibida y que, bueno, pues lo poco que queremos saber es qué ha pasado, dónde han ido esas muestras, qué ha sido de todo eso, porque cuando hicieron la pericia nos decían que es que no había más muestras, que no había más nada, y allí no estaban. Claro, porque hay que recordar que es una fotografía en la que se ve como un operario introduce Sí. restos del cráter que dejó la bomba en la estación del Pozo, creo recordar. Las introduce en una bolsa, pero esas muestras nunca llegan a la Audiencia Nacional. ¿Qué esperanzas tenéis de lo que pueda suceder con este asunto? Porque bueno, habéis tenido otras experiencias con cosas que habéis presentado en la Audiencia Nacional que os han denegado. Recientemente, Gabriel, me viene a la cabeza ese rechazo a la nueva pericial de explosivos, por ejemplo. Yo siempre digo, no sé si a vosotros he tenido la oportunidad de decíroslo alguna vez, que si hay algo que admiro en vosotros es esa fuerza que tenéis, esa paz a la vez y tranquilidad, pero una lucha incansable, ¿no? Tenéis mucha fuerza. ¿De dónde sacáis esa fuerza para seguir luchando por todo después de todo lo que os ha pasado en los últimos años? Yo creo que esa fuerza nos viene de alguien que gobierna el lugar. Y esa fuerza nos viene del cariño a nuestra vida, del cariño a nuestra familia, así como de nuestro sentido de ciudadano. Y con toda esa fuerza que tenéis, en un día como hoy, ¿qué mensaje le podemos mandar al conjunto de la sociedad, pero en especial, bueno, pues a todas las víctimas, a todas las personas que perdieron a alguien, a lo mejor en los atentados, como fue vuestro caso con vuestro hijo? Sí, creo que debemos recordar a nuestros seres queridos y recordando, seguro que sacamos fuerza y ideas para seguir luchando. Bueno, pues con este mensaje tan bonito y tan esperanzador, yo me voy a despedir de vosotros. Os tengo que dar las gracias, todas las del mundo, deciros, y especialmente a ti, Gabriel, que espero verte dentro de poco fuera de este hospital, no porque este hospital sea feo, ni mucho menos, que aquí estoy convencida de que te tratan de maravilla, pero tengo ganas de verte en tu casa, de verte en la calle, y como yo, muchísima gente que nos ve y que nos pregunta por ti. Así que, bueno, pues espero veros pronto recuperados. Muchas gracias por tu deseo y muchas gracias por no olvidar. Bueno, pues con este mensaje nos despedimos. Yo solo espero que hayamos conseguido transmitir al menos un mensaje a toda la gente que nos está viendo, y es la fuerza que tienen Pilar y Gabriel Moris, esa fuerza que es tan importante para todo en la vida. Y bueno, pues con eso nos quedamos. Muchísimas gracias a los dos, de todo corazón, y a recuperarse, ¿vale, Gabriel? Vale, muchas gracias, y gracias a Libertad Digital por todo lo que está haciendo, tanto en internet como en televisión, por nosotros, y el cariño que siempre nos habéis demostrado. Os correspondemos, es la misma medida. Gracias. Bueno, da asco vivir en una sociedad cuyas instituciones olvidan a gente como esta. Pero también vale la pena haber nacido en un país, en una nación, donde hay gente como esta. En fin, ¿qué quieren que les diga? Probablemente sería irreproducible también todo lo que pienso. No sé si deberíamos mandar copia de esta entrevista
a la Zarzuela, a la Moncloa y a Génova 13. Más que nada para que se enteren en el país del que viven y en el que desde luego no merecerían cobrar el sueldo. Pero en fin, esta es la España que tenemos. Hay una España admirable y hay otra España execrable. Se ha referido, Sandra, ya ven todas las dificultades que tenía Gabriel pues para poder hablar. Ahora, tal vez eso hace más meritorio ese esfuerzo, porque además eso a las miles de familias les transmite un deseo de seguir en la lucha que es impresionante. O sea, pocas personas han vivido un calvario así y están ahí, como dice en un momento Gabriel Morís, por sentido del deber ciudadano. Me ha recordado el otro día a una mujer que a las 6 de la mañana estaba haciendo cola en el INEM. El burócrata de turno la trataba mal. Y entonces en un momento se para, se encara con las cámaras de Libertad Digital y le dice a quien tenga, digamos, la caridad de escucharla: no somos ganado, no somos ganado. Nos tratan como a ganado, pero no. Nos confunden con sus ovejas, estos lobos y lobeznos. Esta imagen a la que se referían los Morís, Pilar y Gabriel, que además nos han aclarado que consiguió su abogada, es la que abrió, la que era la portada en el diario El Mundo, justo en el aniversario. Es esa imagen que demuestra hasta qué punto se ha estafado, se ha mentido, hasta qué punto los jueces no han querido juzgar, los policías en vez de descubrir pruebas las han encubierto. Decían que no había ninguna muestra de explosivos y yo recuerdo que eso en todas partes, o sea, en las tres que hemos estado insistiendo en eso, decíamos, pero hombre, en una explosión controlada, pero ¿cómo no va a haber pruebas de lo...? Pero si es que además está el cráter, bueno, es que son TEDx, son especialistas en explosivos. Pero no teníamos la prueba material, que es esa foto que a alguien evidentemente se le ha escapado. Menos mal que son chapuceros también, aparte de malvados. Yo cuando vi esa foto, no sé si pensaste lo mismo, Casimiro, y dice, hombre, a lo mejor ahora a algún juez se le cae la cara de vergüenza y se reabre el sumario o empieza a instruirse. Ojalá. Bueno, antes de nada quería decir que me parece el testimonio que ha dado Gabriel ejemplar para todos nosotros y también la alegría que siento de ver que tiene esa clarividencia, es decir, con qué pocas palabras ha dicho tantas cosas este hombre, ¿no? Y cómo eso, como decía antes, nos tiene que animar a todos a seguir y a no desanimarnos, porque ahí tenemos un ejemplo a seguir. Yo creo que esta fotografía, que sin duda se les ha colado, en un sumario que tiene, José María me corregirá, pero 100.000 folios o una cosa así, pues era como buscar una aguja en un pajar, ¿no? Aunque estaba clarísimo para las personas que hemos seguido un poco este caso, que no podía ser, que era imposible que no hubiera ningún resto, al menos de las dos explosiones controladas, que eso iba contra toda lógica, bueno, pues ahí tenemos la prueba material. Yo creo que en estos momentos hay suficientes razones, y pienso que habrá más, y pruebas, y habrá más, para que el tema se reabra. Y yo, desde luego, no desfallezco, creo que hay una posibilidad, que no todos los jueces son como Gómez Bermúdez, que ha sido una grandísima decepción, ni todos los jueces son como Garzón, sino que hay gente honesta y que ese tema se puede reabrir, que ese tema se puede ganar. O sea, no solo desde el punto de vista de la opinión pública, sino desde el punto de vista judicial, ese asunto se puede ganar. Es que además han dejado tantos cabos sueltos, han sido tan chapuceros. También es que es muy difícil matar a 200 sin que los 200 se rebelen, porque esto, los que somos aficionados a la novela policíaca, sabemos que los muertos, los asesinados, siempre encuentran manera de volver y de vengarse de sus asesinos. La verdad es que es verdad que en este 5º aniversario ha habido una serie de datos, por ejemplo, lo que ha publicado Luis del Pino en El Mundo sobre la condena a 40.000 años de cárcel de un señor que tiene toda la pinta de ser absolutamente inocente. Yo creo, Federico, que la cuestión no es si es inocente
o es culpable. La cuestión es que para condenar a alguien tiene que haber pruebas de que sea culpable que al menos traspasen el umbral de lo razonable. Y desde luego lo que no se puede es condenar a nadie ocultando pruebas que puedan apuntar a su inocencia. Y lo que hemos sacado en El Mundo en esta semana es la prueba de que la policía tenía constancia de que la coartada de este señor condenado a 40.000 años de cárcel para la noche anterior del 11M, es decir, ese momento donde se supone que los terroristas estaban montando las bombas, este señor decía, yo estaba en el gimnasio, yo no estaba montando bombas. Bueno, pues hemos publicado cómo la policía tenía constancia documental de que era cierto lo que este señor decía, es decir, que estaba en el gimnasio y no montando bombas, y sin embargo la policía le ocultó esa información al juez del Olmo, no incluyó esa información en el sumario y tampoco la comunicó al tribunal del 11M. Entonces, en esas condiciones, y si unimos toda otra serie de datos, como por ejemplo que jamás se ha podido demostrar ningún tipo de relación de este señor con el resto de los procesados, y si lo unimos con que lo único que le acusa a este señor es unos reconocimientos oculares completamente irregulares de testigos, y además supuestos testigos y contradictorios, que eso entre sí fueron retribuidos después con cierta generosidad, y que van cambiando su versión de una declaración a otra. Entonces, poniendo en una balanza lo que son los indicios que apuntan a la culpabilidad de esta persona y los indicios que apuntan a que esta persona en realidad no tiene nada que ver con la masacre, es que es abrumador el platillo de la inocencia. Con lo cual, pues la pregunta es, ¿cómo se puede condenar a alguien ocultando pruebas que le permitirían defenderse, recurriendo a testimonios contradictorios y no permitiendo, por tanto, que esta persona goce de un juicio justo? Pues evidentemente se puede, porque estamos hablando del 11M. Decía Gabriel Moris en su intervención, impresionante intervención, que estamos hablando de que no se puede olvidar lo inolvidable. Él no lo va a olvidar, los medios de comunicación que hemos investigado no lo vamos a olvidar, y yo creo que una parte creciente de la sociedad española no está dispuesta a olvidarlo. La casta política esa a la que tú hacías referencia antes sí está dispuesta, entusiasmadísima por olvidarlo. Creo que el vergonzoso espectáculo de este 11M, con las instituciones desligándose de cualquier tipo de acto de homenaje y casi queriendo tachar con típex del calendario la fecha, lo que ha hecho ha sido encender todavía más la llama de la indignación popular por este tema. Y al final, pues le preguntabas a Casimiro, ¿qué va a pasar? ¿Van a reabrir el sumario? Es decir, les hemos puesto ya tantas cosas sobre la mesa para que reabran el sumario, que van a tener la vergüenza torera de reabrirlo. Y decía Casimiro, pues que no lo sabemos. Y es verdad. Pero yo lo que sí sé es una cosa, que si no lo reabren ahora, lo van a tener que reabrir dentro de 3 meses. Y si no, dentro de 6. Y si no, dentro de 1 año. Porque vamos a continuar poniendo cosas hasta que no tengan más remedio que reconocer que nos han mentido a todos, que han mentido a las víctimas del atentado y a la opinión pública. El otro día, José María de Pablo, que fue abogado, que estuvo en ese juicio del 11M, yo estuve también, porque dentro de esa campaña de intoxicación sentimental a que nos sometió el juez Gómez Bermúdez, pues también me llevó una tarde, un cariño, una simpatía, y los malos, los perjuros, iban a ir todos caminito de Jerez. Porque, claro, iba a deducir testimonio. Había gente que había dicho una cosa, además en el área TEDx, más sensible imposible, estamos hablando del arma del crimen. Dijeron una cosa en la comisión parlamentaria, otra totalmente distinta en el juicio, y probablemente en las dos cometieron perjurio, pero al menos en una seguro. La carta que el otro día, yo había visto algunos fragmentos en, en Libertad Digital, en el periódico y también en El Mundo, pero no completa, la carta de Ángeles Domínguez al juez Gómez Bermúdez. Tú tuviste durante meses ahí delante a Gómez Bermúdez, que debo decir que como actor sin duda mejoraría a los Bardem y compañía, porque la actuación fue tremenda. ¿Crees que van a encastillarse en no admitir, en negarse a dar cauce a lo que es, no es una inquietud, es una evidencia de que es que ni se ha juzgado con garantías
ni se ha condenado a quien, ni se ha querido averiguar quién ha sido. Vamos a ver, evidencias de que se han ocultado pruebas hay miles, no solo de falsos testimonios, etcétera, sino simplemente que se han ocultado pruebas. Antes veíamos la referencia a las muestras de aquel cráter, de aquella explosión del pozo. Bueno, es que en otros focos de explosión, por ejemplo en Téllez hay otro foco de explosión del que no se ha aportado nada. Hubo más de 15 agentes TEDx que en el juicio declararon haber recogido muestras de los cráteres. No hay muestras de ningún cráter de ninguno de los 12 focos. Hubo TEDx que declararon en el juicio haber recogido elementos electrónicos. No hay elementos electrónicos entre los vestigios que se entregaron a los peritos. De 12 explosiones solo se entregan 27 muestras. 27 muestras de 12 explosiones, 2 de ellas controladas, ¿no? Evidentemente han desaparecido muestras por el camino. Nosotros hemos pedido que eso se investigue. Hemos pedido que se deduzca testimonio a los responsables de esa investigación de los explosivos. El juez Gómez Bermúdez prometió a las víctimas que iba a deducir testimonio. Yo estaba delante también cuando él prometió a las víctimas que alguien iba a ir caminito de Jerez. Todavía estamos esperando. Hace exactamente 3 meses que nosotros tenemos presentado un recurso de súplica porque se nos está negando la entrega de los vídeos de la prueba pericial de explosivos, que necesitamos precisamente para empezar esas acciones legales que no ha empezado el juez Gómez Bermúdez y para que seamos por lo menos las víctimas las que lo hagamos. ¿Crees, José Luis, que sea Gómez Bermúdez porque le dé vergüenza mirarse al espejo, o como ya ha ascendido a lo mejor no tiene espejo, pero hay otras instancias judiciales que pueden activarlo? Es decir, ¿tienes alguna esperanza, como Casimiro, de que, dado que hay, y es verdad que los hay, y probablemente es la gran mayoría de jueces decentes, a pesar de que la parte politizada, la cúpula, digamos, de la magistratura, es evidente que está tomada por la política y que cualquier iniquidad tiene su asiento allí, pero que hay otra parte de la judicatura que es decente? ¿Tú tienes confianza en que incluso Gómez Bermúdez, que a mí lo que más me molesta es que no sea idiota? Porque si fuera idiota, podemos decir, bueno, es que es tonto y el pobre no da más de sí, es una cosa compleja, se ha agobiado y lo que quiere es huir. Bueno, no es el caso. Yo tengo confianza en que se estime ese recurso de súplica y se nos entreguen esos vídeos que hemos pedido sobre la prueba de los explosivos. Hay un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial que obliga al juez a entregarnos esos explosivos, porque como parte, esos vídeos de los explosivos, porque como parte tenemos derecho, ¿no? Pero es que además en la propia sentencia se prometió, en la propia sentencia se dijo que a las partes que pidieran esos testimonios se les iban a entregar. Cuando los pedimos se nos denegaron, presentamos el recurso de súplica, llevamos 3 meses esperando. Aquí hay un dato y hay un agravio comparativo, además. En el mes de diciembre, uno de los condenados, Nasreddin Bouzba, una de las personas condenadas en el juicio del 11M, interpuso un recurso de súplica por otro aspecto distinto, por un permiso que había pedido, una libertad provisional. Se le resolvió el recurso de súplica en menos de un mes. La representación de las víctimas llevamos 3 meses esperando que se resuelva ese recurso de súplica. Yo quiero creer que se debe a que están haciendo una fundamentación jurídica más elaborada, a lo mejor, de la respuesta de ese recurso de súplica. Más elaborada seguro, y más fundamentada también, porque vaya chapuza con que nos obsequió también el Jules Briner de Efectivamente, ¿no? Entonces vamos a ver que se resuelve y que evidentemente si nos desestiman el recurso y no nos entregan esos vídeos, pues tendremos que optar por otros mecanismos, como un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, o por iniciar directamente las acciones legales en otro juzgado y que sea ese juzgado el que reclame los vídeos de los explosivos, pero esos vídeos entendemos que tenemos derecho a recibirlos. Bueno, vamos a hacer una pausa para inmediatamente después vamos a ver cómo afortunadamente, igual que hay una España que parecía realmente la imagen de Gabriel Morris, es decir, no se puede olvidar lo inolvidable, no somos ganado, queremos ser ciudadanos, y a nosotros no nos humilla esta gentuza. Que al final ese es el mensaje. Pero es que hay una parte de la sociedad, pero una parte mayoritaria, que es que se niega a que matar salga gratis en España, si es para cambiar el gobierno. Es que se niega. Después de esta pausa vamos a ver lo que en esos mismos trenes, donde se masacró a 200 personas por el terrible delito de ser españoles y de que faltaran 4 días para las elecciones, pues no lo olvidan y además se niegan a olvidarlo. Allá las instituciones que se despegan así de lo que la gente a la que le deben todo, la legitimidad y la legalidad,
aparte de muchos casos de la fortuna. Allá ellas, si siguen desligándose del pueblo, pero hay cosas que no se perdonan. Y desde luego esto es lo inolvidable, como dice Gabriel Morris, y además lo imperdonable por estos 5 años. Una pausa y vamos con ese testimonio de la gente normal que sigue cogiendo el tren a la misma hora que hace 5 años masacraron a 200 compatriotas nuestros. Fueran españoles o gente que vivía en España. Ahí también se vio hasta qué punto los inmigrantes, los nuevos españoles comparten nuestra suerte. Muchos murieron porque iban a trabajar a la misma hora que los españoles, que el resto. Y a estos tampoco se les hace justicia. Enseguida volvemos. Sientes como un escalofrío y la sensación, bueno, de terror que sentimos un poco aquel día, ¿no? Aquel día, ¿te acuerdas? Estábamos juntos en Madrazo y sin que duda cabe que fue una cosa terrible, ¿no? Estábamos, no lo podíamos creer, parecía una película. Vas a olvidarlo, es que es imposible, eso es imposible de olvidar. Estaba en casa y mi marido lo vio todo, porque estaba en el pozo. Y ha estado mucho tiempo sin poder dormir y los recuerdos todavía no creas que se le han ido, ¿no? Estaba llegando en el tren cuando pasó. Me atrasé y... Me libré de milagro, ese día, porque no vine a trabajar. Aquel día me tocaba coger aquel tren, uno de estos trenes. Y bueno, gracias a mi querido Dios, me quedé dormida. Entré en la estación que no puedes contener las lágrimas. Es algo, vamos, inexplicable. No se debe ni se puede olvidar lo inolvidable. Y la gente no lo olvida porque todas las mañanas recorre ese trayecto en el que un crimen, la mayor masacre de la historia de España y de Europa, ha quedado impune. No lo pueden olvidar porque esto se puede repetir en cualquier momento. Si matar sale gratis, ¿por qué no seguir matando? En esto probablemente no han pensado esas instituciones nefastas, ignominiosas, que han tenido algún día bueno, pero tienen muchos años malos, que incumplen su obligación más elemental. Y es que la gente, ya que paga impuestos, tiene derecho a que se proteja su vida y su hacienda, no más, pero al menos su vida. Y si es posible que no le roben su hacienda. Bueno, vamos a ver cómo esta muestra podría durar esto horas, porque imagínense todos los que cogen todo el día, todos los días los mismos trenes, hacen el mismo trayecto, calculen ustedes si no van a sentir lo mismo que dicen estas personas. Pues todos los días del año y desde luego todos los aniversarios. Cada 11 de cada mes, pues lo recordarán, ¿cómo no? Alguno todavía no puede dormir. Vamos a tratar de avanzar aclarando qué es lo que no está nada claro, o lo que está claro que está tenebroso, de puro oscuro. Casimiro, desde el punto de vista de la investigación, ¿cuáles serían, digamos, los elementos que a tu juicio, por ejemplo, en el caso de que, en fin, ojalá haya justicia y se empiece a instruir de verdad, un sumario de verdad sobre este crimen, que el crimen sí que fue de verdad, ¿cuáles son los puntos que a tu juicio son los agujeros negros, los enigmas, es decir, aquello que hay que tratar de despejar de inmediato? Bueno, yo creo, hay mucha gente que piensa que el 11M es un lío,
que hay que saber componentes químicos de explosivos, fechas, de telefonía móvil, de no sé qué, y yo creo que es mucho más sencillo que todo eso. El proceso judicial se ha cerrado con esa sentencia del Tribunal Supremo que establece que no se sabe quién es el autor intelectual, es decir, quién ordenó esos crímenes. En el trabajo que ha hecho José María en su libro La Cuarta Trama, que está, recuerdo, en Ediciones Ciudadela. Este es uno de los elementos fundamentales, es decir, hay algo que es inexplicable y que era inexplicable desde que conocimos quiénes eran los personajes que rodeaban este atentado. Es decir, ninguno de ellos tenía ni la capacidad intelectual, ni militar, ni organizativa para hacer este magnicidio. Este es un atentado que realmente requiere mucha preparación, organización, conocimientos, etcétera. Y hacías muy bien en la comparación esa que decías, bueno, estos mismos señores no pueden ser los mismos señores que unos días después intentan poner una bomba en un tren con unos cables enrollados que la policía, la Guardia Civil, realmente cuando vio aquello se echó a temblar porque dijo, bueno, estos son unos chapuceros. Es decir, unos no pueden ser virtuosos un día y chapuceros al día siguiente. Sí, inteligentes el lunes y estúpidos los miércoles. Entonces, por lo tanto, ahí tenemos ya la primera incógnita. Es decir, ¿quién organizó los atentados y quién les proporcionó la tecnología y la organización para que estos peones, estos, digamos, figurantes, colocaran esas bombas? Que yo no dudo que algunos de los que murieron en Leganés o tal pudieran haber participado en lo que es la operativa de la masacre. Y luego, por no extenderme más, el tema de los explosivos, ¿por qué es tan importante? Pues porque los explosivos ponen de manifiesto dos cosas. Una, que nos han engañado con la investigación policial, y dos, que no han querido voluntariamente que se sepa la verdad. Es decir, que se podía haber investigado desde, es decir, sin ningún tipo de presupuesto. Es decir, imagínate que no vamos, digamos, sin una idea preconcebida de quiénes han sido los autores, pero vamos a investigar el arma del delito. ¿Qué menos que saber con qué explosivo se cometió ese atentado? Bueno, pues eso no ha sido posible porque la policía, y luego con la colaboración de la justicia, se ha encargado de que no sepamos, a día de hoy, todavía ni siquiera leyendo la sentencia, porque la sentencia tampoco lo establece. Bueno, dice una cosa asombrosa, dice goma 2 seco y otro explosivo. Es decir, que eso no se establece en nada. Entonces yo creo que estas dos cosas que son simples, que son sencillas, y que luego podemos entrar en más honduras, son cosas que el ciudadano normal de la calle tiene absolutamente claras. Y que esa demanda de conocer la verdad, aparte del dolor, aparte de la solidaridad de las víctimas, está basada en un relato de los hechos inconcebible, increíble, poco creíble. Y por lo tanto, eso nos da, como decía antes, a nosotros fuerza moral y nos da la fuerza de la razón para seguir adelante en la investigación. Hay una cosa, Luis del Pino, que a mí me sorprende mucho. Yo entiendo que al día siguiente de llegar al poder Zapatero, después de esta masacre hábilmente manipulada por sus grupos mediáticos afines, especialmente la cadena SER, que se inventó hasta los terroristas suicidas, por Rubalcaba, España no se merece un gobierno que miente, pero espera que vuelvo. Y volvió. Y lo tenemos en Interior. O sea, en fin. Pero han pasado 5 años. Zapatero está en su segunda legislatura. Mariano Rajoy sigue a verlas venir. El PP, desde que se fue Zaplana del Congreso, no ha dicho esta boca es mía. Nadie dice nada. Todo el mundo quiere pasar página, como en infausto momento se dedicó a repetir de Jordi Pujol José María Aznar, que tampoco dijo aquello de los desiertos, ni desiertos lejanos, ni lugares remotos, pero concretar eso. ¿En qué punto de la cadena de mando de la policía eso se rompió, falló, etcétera? Ahí no ha habido manera de encontrar a nadie del PP. Ya digo, solamente
Zaplana en el Parlamento. Y desde que se fue, nadie. Pero, ¿qué les costaría ahora que ya no le va a costar el poder a Zapatero, ni se lo va a dar a Mariano Rajoy? Estamos a 2-3 años, si la crisis no respeta, de otras elecciones generales. ¿Por qué no hacer justicia a los muertos si no se está pidiendo que vaya a la cárcel el gobierno ni la oposición? ¿Por qué esa resistencia? Pues, don Federico, es que precisamente esa es la pregunta que más hace que cada día haya más y más ciudadanos preguntarse qué pasa en el asunto. Porque lo que usted hace es hablar desde el sentido común. Oiga, fue un atentado de algún grupo terrorista, no sabemos quién es, bueno, pues investiguémoslo y se acabó. Pero claro, cuando uno ve que toda la clase política, con honrosísimas pero muy escasas excepciones, lo que hace es intentar olvidarse del tema cuanto antes y que la sociedad se olvide, pues claro, la pregunta es inevitable. Oiga, ¿y usted qué miedo tiene a que se investigue? Pero no hemos quedado en que es un grupo terrorista como Al-Qaeda. Bueno, vamos a ponernos en que no fue Al-Qaeda, que fue ETA, ¿seguiría siendo un grupo terrorista? Oiga, vamos a ahondar en el asunto. Decía Casimiro que el 11M es algo mucho más sencillo de lo que la gente se piensa. Y es verdad, el 11M es algo sencillísimo, tan sencillo como plantearse una pregunta muy simple. ¿Por qué se destruyeron los trenes 48 horas después del atentado? Se empezaron a desguazar. ¿Cómo es posible? O sea, la principal evidencia en la que se puede basar luego cualquier análisis pericial, que se conserva hasta en un accidente ferroviario durante años, debajo de una lona, para que llegue la compañía de seguros y perite. ¿Por qué en el 11M hubo tal prisa por hacer desaparecer todo? Hay una cosa, Luis, para que se vea que esto no es un problema español. O sea, en Estados Unidos, cuando hay un accidente aéreo y cae un avión al mar, extraen del fondo del mar, aunque les cueste 2 años, todas las piezas, todas, para reconstruir el avión. En parte es por los seguros y en parte es porque, hombre, es que ha muerto gente y puede ser un atentado, puede ser una negligencia del constructor, puede ser que el piloto iba borracho, puede ser cualquier cosa, pero hasta que no tienes el avión, los fragmentos del avión, pues es muy difícil establecerlo. Es decir, con los trenes aquí, que estaban todos ahí, estaban además en el sitio. 4 trenes, que se dice pronto. Pues don Federico, es que es de sentido común. José María de Pablo, en una de las intervenciones suyas más importantes dentro del juicio y que narra muy bien en el libro de la Cuarta Trama, recordó a los peritos, a la fiscalía, al juez, cómo en cada atentado terrorista se recogen muestras, se coge cada pequeño fragmento, se manda a analizar a la policía científica. Y aquí, en el 11M, resulta que en 12 explosiones, 2 de ellas controladas, no se recogió ni un trocito de mochila donde iba la bomba, ni un trocito de explosivo sin detonar, ni un trocito de detonador, ni un trocito de móvil. No se encontró nada que se pudiera analizar. Oiga, por favor, no nos insulten. Llevan ustedes 5 años insultando a los españoles y por eso los españoles están cada día más hartos. Bueno, José María de Pablo, el otro día, y además después de asomarme a tu libro, pues casi con más motivo, porque lo del juicio, que para mucha gente fue el último momento de esperanza, dice, hombre, hay un juez como es debido, que además está actuando, dirigiendo un juicio como tiene que ser, de este nos podemos fiar. Claro, no sabíamos que tenía que ascender. Y además que estaba escribiendo paralelamente un libro con su señora. Bueno, en fin, es que terrible. Pero hay algunas de las cosas que se han publicado últimamente que me llaman la atención. Y concretamente, recordábamos el otro día al jefe de la policía, de La Morena, diciendo, detener a Zugam es lo mejor que hemos hecho en nuestra vida. Ese plural no sé muy bien a quién se refería, que es el condenado a 40.000 años de cárcel por los 3 dudosísimos y contradictorios testimonios de unos rumanos cuya relación con el norte de África todo el mundo sabe que es fluida y constante, y que dicen que habían visto una en un vagón, otro en otro, y otro que un año después se acordó de que iba con la que había visto. Todos ellos han sido generosamente retribuidos. ¿Cómo puede todavía un policía de carrera y un responsable político, porque a ese nivel son responsables, decir
que lo mejor que han hecho es detener sin garantías, juzgar y condenar a alguien sobre el que no hay ninguna prueba, que a lo mejor resulta que es un asesino, desde luego nadie lo ha demostrado. ¿Por qué dentro de la cúpula policial de la época del PP se ha producido ese extraño fenómeno de mimetismo con los que podríamos decir que es la policía del PSOE y que tenía ganas de que esto cambiara? Porque claro, una temporada más del PP y toda esa generación del PSOE tenía que jubilarse. Hombre, eso me pregunto yo. ¿Por qué los mandos policiales consintieron una investigación como lo que se ha hecho, que es muy deficiente? Yo pongo también el ejemplo, y hablábamos de los trenes desguazados, del accidente que hubo en el metro de Valencia también hace unos años. Allí los trenes se han conservado hasta que hubo resolución firme. A mitad de la investigación sobre el accidente del tren de Valencia, las víctimas de aquel accidente pudieron pedir, y de hecho las pidieron en diversas ocasiones, nuevas pruebas sobre el accidente en base a esos trenes, a esos vagones del metro que se conservaban. Aquí, en el atentado más importante, el más grave de la historia de Europa, los trenes en una semana ya han sido desguazados. Por lo tanto, cuando las víctimas, una vez levantado el secreto de sumario, queríamos realizar nuevas pruebas, ya no se nos permitió, ¿no? Habría que preguntarse por qué se permiten esas cosas, ¿no? ¿Por qué desaparecen pruebas? ¿Por qué desaparecen los trenes? ¿Por qué no se entregan suficientes muestras a los TEDA, a la policía científica, a los peritos? ¿Por qué hasta que no lo ordena el tribunal del 11M no se entrega ni una sola muestra a la policía científica, cuando en el resto de atentados siempre se hace al primer día, al segundo día se le entregan las muestras, ¿no? Y ahí habrá que ver en esa cadena de mando de la policía quién es el responsable, ¿no? ¿Qué persona dio esas órdenes? A mí lo que me choca, yo no sé, Casimiro, si tienes la misma impresión, es que aquí la responsabilidad de la incuria está entre dos gobiernos. Es decir, el saliente del PP y el entrante del PSOE, y los grupos policiales anejos a ambos. A veces da la impresión de que algunos políticos, desde luego del PP más de uno, se han ido enterando de esto por la prensa. Solo intuyó, creo yo, lo que pasaba, tal vez por eso está fuera de la política, Zaplana, cuando dijo: teníamos la impresión de ir siempre varias horas detrás de los acontecimientos, es decir, que nos enterábamos cuando ya habían pasado las cosas. Ahora, la destrucción masiva de pruebas y que el gobierno anterior no proteste, a mí eso me tiene, cuanto más vueltas le doy, más absurdo me parece. Bueno, yo creo que se producen dos elementos que coadyuvan al desconocimiento que tenemos del atentado, teniendo todos los elementos sobre la mesa para conocerlo. Uno de ellos es la presión mediática, es decir, el organizador del atentado no solo pensó en una fecha idónea para conseguir un resultado electoral determinado, sino que jugó con algo que para la policía es tremendo, que es la presión social que se produce en un momento como ese. Es decir, si el atentado se hubiera producido un mes antes, probablemente no estaríamos hablando ahora de lo que estamos hablando. Pero la cúpula policial, entre otras cosas porque el gobierno le presiona, necesita resultados. Entonces ahí la cúpula policial está en manos de lo que ellos llaman los operativos. Es decir, la gente que puede aportar una prueba o esconderla, ir por un lado de la investigación o por otro lado de la investigación, etcétera. O llevarlos primero por un lado y después tirarlos. Entonces, por el barranco. Yo creo que ahí, y luego pues hablando con algunos de estos responsables que decías tú antes de esa etapa de la policía, ellos se han dado cuenta de que hay unos niveles medios en la policía que están políticamente muy infiltrados. Es decir, tenemos la desgracia de tener una policía política, es decir, donde además los policías no tienen ningún recato en aparecer en mítines, en actos políticos. Es decir, la noche de las elecciones el señor Santano estaba en Ferraz. El responsable de la policía científica estaba en Ferraz. Entonces, claro, entonces no lo era, fue ascendido. Sí. Entonces estaba en una comisaría aquí clave. Es asombroso, han ascendido todos. Entonces, claro, esto nos tiene que hacer reflexionar mucho sobre el modelo policial que tenemos. O sea, yo creo que la policía tiene que ser una policía profesional. Si no hubiera tantos policías que en ese momento, más
que la investigación del atentado pensaron ¿qué gano yo con este atentado?, que hubo muchos que lo pensaron, bueno, y lo consiguieron. Entonces yo creo que esas dos cosas, la presión, la necesidad de encontrar unos resultados antes del día de las elecciones, y por otro lado, el que determinados mandos policiales tenían carné y estaban jugando a otra cosa, es lo que ha producido, pues esto, que lleguemos... Claro, es que realmente, perdonadme solamente una cosa, pero es que yo cada vez que lo pienso me enfado mucho. En la historia que ha publicado Luis, realmente cuando te das cuenta que el único autor material, el único autor condenado como autor material del atentado, es un señor del que no hay huellas donde se montaron las bombas, en Morata. No hay huellas donde tenían refugio los terroristas, en Leganés. No tuvo contacto telefónico, y fíjate si hablaban por teléfono, sí, con ninguno de ellos. No hay ninguna prueba de que tuviera relación personal con ninguno de ellos. Cuando se hizo el atentado, en vez de irse a Leganés, se fue a su trabajo. Y lo más increíble de todo, cuando se descubrió un teléfono con una tarjeta que supuestamente él había vendido, se quedó en su casa tan tranquilo. Pues ¿este es el asesino del 11M? Es que realmente, que clama al cielo. Es que no se puede sostener. Porque este es el sustento. Es decir, si se cae Zougam, se cae el 11M. Desde el punto de vista de la versión oficial. Este es el sustento del 11M. Hay una cosa, Luis del Pino, yo estoy recordando tu segundo libro sobre el 11M, Golpe de Régimen. Es casi imposible convencer a la gente de que hemos estado en una gigantesca conspiración. Antes o después de la masacre, para mí lo peor es lo que viene después, porque asesinos sin escrúpulos siempre los ha habido, siempre los habrá, golpistas siempre los ha habido, siempre los habrá, y gente que quiere, digamos, directa o indirectamente cambiar un régimen, siempre la ha habido y siempre la habrá. Hombre, recordemos el incendio del Reichstag, donde también aparecía un esquizofrénico, curiosamente, que sí, era comunista, estaba loco y resulta que había quemado él el Reichstag, por favor. Bueno, pero mucha gente es imposible que entienda esto de otra manera que una conspiración para cambiar el régimen, por lo que ha pasado después. Yo creo, por desgracia, que es todavía todo más complicado. Es decir, que hay gente que cree que esto es una mente que lo organiza y lo prevé todo. No, 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 no. Yo ahí pienso como Casimiro, que muchos vieron el muerto al hoyo y yo a mi ascenso. Y todos los que han actuado así han tenido su recompensa. Estoy pensando en el jefe del CNI, de los servicios de inteligencia, inmediatamente ascendido y casi canonizado. Lo mandan a Roma, no beatificaron a Dezcayar, que era el hombre de confianza de Felipe González en el Magreb, que ya es que Aznar como jefe de personal era extraordinario, donde ponía el ojo pedrada. Pero es que inmediatamente lo asciende el PSOE. Mientras llamaba asesino a Aznar, a todo el gobierno y tal, este era ascendido. Luego ha ascendido la fiscal, han ascendido los jueces, todo el mundo ha ascendido, los policías, todos. Todavía está por ahí la foto de Rubalcaba condecorando a Gómez Bermúdez. Debo decir que con razón, a tal señor, tal honor. Pero yo creo que esto es una mezcla de maldad en la organización profesional. O sea, esto no son ni unos moritos. Yo recuerdo desde el principio, digo, los moritos de Lavapiés van a volar 4 trenes. Anda, que no me han dicho atrocidades. Pero si es que pero ¿cómo van a volar unos tipos que además dice, son islamistas? Pero si se pasan la vida entre el vino, el jamón serrano y a ver si alguien les paga el prostíbulo, porque no tenían para qué. Pero ¿dónde está la rigidez coránica? En ningún sitio. En tu experiencia, y después de haber hecho aquel libro, ¿tú ves más claro el cambio de régimen como una cosa preconcebida o algo que se está produciendo ante nuestros ojos y que quizá en este 5º aniversario se ha puesto de manifiesto? Todas las instituciones hacen como si el 11M no hubiera existido. Hombre, yo coincido con Casimiro y contigo en que las cosas, pues todos, para intentar comprenderlas, tendemos a simplificarlas y pensamos quién es la mente criminal que hay detrás de una cosa así, cuando todo es mucho más complejo y lo que hay es personas que ponen en marcha dinámicas que luego de repente pues toman giros inesperados. Lo que para mí desde luego está claro es que el 11 de marzo de 2004
en España se abrió una puerta a toda una serie de cambios políticos y de carácter social que son inexplicables a menos que uno piense que se hizo el 11M para abrir esa puerta. Yo creo que en España hemos rozado el borde del peligro de desintegración en estos años. No estoy muy seguro de que hayamos todavía salido de ese peligro, aunque da la sensación, por los últimos movimientos, de que sí. Siempre tan optimista. Yo siempre soy muy optimista, don Federico. Pero me gustaría detenerme en un argumento que tú has utilizado, que era cómo pueden esta panda de desgarramantas que nos presentaron desde el principio haber causado este atentado que ha tenido unas consecuencias políticas tan enormes, cuando estamos hablando de un grupo de gente que a lo que se dedicaba era a la delincuencia de medio pelo o a la teorización islamista sin aplicación práctica. Y yo me acuerdo que en aquellos días del 11M, pues uno de los argumentos más repetidos por los defensores de la tesis islamista era: por favor, ¿cómo va a ser ETA si ETA ya estaba en las últimas y no tenía capacidad operativa? Ah, perdone usted, y estos desgarramantas que jamás habían puesto un petardo en un banco, resulta que sí tenían capacidad operativa, la capacidad que no tenía una banda terrorista que lleva asesinando 30 años. Por favor, utilicen ustedes argumentos medianamente sólidos. No les ha hecho falta, porque el ruido es mucho más eficaz que el sonido, Y hay que reconocer que en los medios la abrumadora, la aplastante mayoría de los medios han estado por tapar esa evidencia. Es decir, que no puede ser, que estos tíos son unos inútiles, que son unos desgarramantas, pelanas, les decía yo, lo que quieras. Lo que no son es mentes criminales, o sea, no son Hitler, Goebbels y Göring, todos juntos en el lavapiés, no. Pero, en fin, la última cuestión, porque es que nos darían las del alba. José María de Pablo, volvemos al comienzo del programa, a las víctimas. Porque al final esa es la única verdad indiscutible. Hay muertos, hay dolor, hay víctimas a las que no se ha hecho justicia y hay familias que piden justicia. ¿Cuál sería el mecanismo? Antes has hablado del mecanismo legal, que veo que habéis pensado en dos. El Tribunal Constitucional lo desaconsejó, lleva 2 años y medio el Estatuto de Cataluña y se niegan a decir que es anticonstitucional, como quieren decir que es constitucional, que para eso están, y si no las abronca. Es que están las imágenes de Libertad Digital Televisión con De la Vega abroncando a María Emilia Casas, que es una cosa asombrosa. O bien emprender de nuevo en otro juzgado el camino. ¿Crees que en las víctimas se ha producido ya un agotamiento, un cansancio o no? Yo creo que no. Y además lo hemos visto antes en el vídeo con Gabriel Moris y con su mujer, que bueno, que ellos siguen con la fuerza y con las ganas de seguir investigando la verdad. Yo creo que una persona que ha perdido un familiar o que ha resultado herida de gravedad en un atentado de estas características, hasta que no sabe toda la verdad no descansa, ¿no? Todos estos padecimientos que tienen, sobre todo psicológicos, el estrés postraumático, que se les ha diagnosticado a muchos de ellos, coinciden, además, los psicólogos, en el que el hecho de conocer a los culpables, de que se sepa la verdad, de que el caso quede cerrado ya definitivamente, pero con la verdad definitiva, siempre les va a ayudar, ¿no? Y por lo tanto, ellos siempre siguen impulsando la verdad, por lo menos desde la asociación que yo represento, las ganas y la voluntad de seguir investigando esa verdad. Hasta que se siente en el banquillo el autor intelectual llegará. Yo en el libro termino hablando del GAL. Sí. Y termino comparándolo porque en el caso GAL, a los 5 años de los primeros atentados, se había condenado a los mercenarios, a los pelanas, por compararlos con este pelanas, asunto. Porque aunque tenían dinero para criminales de más enjundia, decidieron quedarse con la mitad de la pasta y contratar los pelanas, porque así ellos podían irse a jugar al casino. Efectivamente, pues aquí ha podido pasar algo parecido, viendo a quienes contrataron, ¿no? Entonces, aquí que ya hemos sentado en el banquillo a esos mercenarios, a esas personas que pusieron la mano de obra del atentado, ahora habría... Bueno, esa es la tesis de tu libro, que es en lo único que discrepaba Luis del Pino. Dice, bueno, que me parece muy bien, con los propios argumentos del juez habría que empezar a instruir un sumario. Pero bueno, yo es que creo que los pelanas estos, si no los ponen ahí, no son ni mano de obra, primero porque era una pandilla de vagos, confidentes, trapicheantes, pequeños delincuentes, etcétera, ¿no? Pero sobre todo
Pues porque es que luego no se ha averiguado nada, no se ha querido averiguar. Sí, pero con el contenido del sumario podríamos aceptar que estas personas son los mercenarios que son utilizados, ¿no? Y de hecho, indicios hay de que pudieron participar y que algunos de ellos probablemente participaron como mercenarios, ¿no? En el caso Gala, a los 5 años estábamos en esa situación. Hubo que esperar 15 años, pero al final se llegó a todos, o a casi todos, al menos los autores intelectuales. Hubo un ministro del Interior sentado en el banquillo y condenado, además, en aquella época, ¿no? Bueno, pues aquí nos quedarían todavía 10 años de margen, ¿no?, para seguir con el mismo ritmo que con el caso Gal. Por lo tanto, yo creo que hay que ser optimistas, como don Luis del Pino, y, bueno, seguir investigando y seguir trabajando. Y, bueno, yo pienso que en algún momento podremos llegar al autor intelectual. Bueno, pues nada, Casimiro, te veo casi, lo que pasa es que no sé si esa sonrisa es decir, otros 10 años como los del Gal. Hay que recordar todos los ataques feroces, los linchamientos de los medios, el vídeo contra Pedro J. Todo esto son manifestaciones de un poder despótico que había cometido unos crímenes y se negaba a responder por ellos. Yo recuerdo que siempre defendí, pues que diga el presidente del gobierno, sí, yo soy el responsable, elecciones generales. Y se acababa la historia, no, tenían que mentir. El número de la cárcel de Guadalajara, todos ahí jugando al corro de la patata, una cosa vergonzosa. Y luego, bueno, amigos, hasta siempre, pum, les da una palmada, los manda a la cárcel y él se va a México. Yo ¿no? sí, en ese mensaje de esperanza que creo que tenemos que dar a las personas que nos están viendo, porque yo creo, de verdad, en que lo podemos conseguir. Yo voy a recomendar a estas personas que vean una película de Henry Hathaway que se llama Yo creo en ti, porque se puede aplicar perfectamente a lo que estamos viviendo. Y fue un caso real, es una película que está basada en un caso real que ocurrió en Estados Unidos en los años 30, donde condenaron por el asesinato de un policía a 2 inmigrantes polacos, que igual reunían como estos todas las condiciones, inmigrantes, gente desamparada, apenas gente que no tenía inglés, coartada, sí. etcétera. 10 años después de la condena, una condena ratificada por el Tribunal Supremo, como aquí, la madre de uno de los supuestos asesinos puso un anuncio en un periódico ofreciendo $5.000 que había ahorrado fregando escaleras durante esos 10 años. Me acuerdo de las imágenes de esa película a porque quien son tremendas. ofreciera alguna pista para demostrar la inocencia de su hijo. Y fue un periódico, y fue un periodista el que consiguió, con su esfuerzo, que 12 años después ese hombre saliera de la cárcel. Bueno, pues vamos a ver si no 1001 harán falta, pero bueno, los hay, los hay. Muchas gracias por estar con nosotros. Tendremos días con asuntos más llevaderos, pero también de menos importancia. Gracias por estar en este espacio que dedicamos naturalmente a las víctimas del 11M y que tiene 2 funciones. Primero, rendir homenaje a los muertos y luego decirle a los que se pasan de listos o de vivos o de vivillos que no estamos olvidando lo que están haciendo. Los pueblos viejos a veces están un poco artríticos, pero en cambio tienen una memoria diabólica, se acuerdan de todo. Y por si acaso ya están los muertos para recordarlo. Hasta la semana que viene, amigos.